La reforma política. Ver, entonces formó una comisión de reforma política. Al señor Fernando Tuesta Soldevilla se le puso a presidir esta comisión y ha sacado una serie de propuestas, o sea, nombrado por el gobierno, ha sacado una serie de propuestas que contradicen el resultado del referéndum convocado por el gobierno. Esto es, el referéndum rechazó el bicameralismo. Por ejemplo, la Comisión de Reforma Política del Gobierno propone el bicameralismo. Propone la elección en segunda vuelta de la elección presidencial del Congreso. Eso significa que se elige al presidente, a los dos contendientes, y luego para la segunda vuelta se va a generar una situación como la que se generó en la elección anterior, en la cual los medios, las encuestadoras, etcétera, tuvieron un rol enorme en producir un resultado que finalmente llevó a la renuncia al presidente de la República porque no tenía base política. Y entonces esto de elegir el Congreso en la segunda vuelta presidencial es elegir al Congreso sobrecaliente, votando ya por un presidente y probablemente dándole una mayoría manipulada. Es tremendamente peligroso. También es cierto que propone, y en eso tiene razón, renovación a mitad del mandato congresal. Yo creo que eso es una propuesta interesante, pero una reforma como esta no puede aplicarse de esta manera en la próxima elección presidencial. A medio periodo convocar elecciones, gastarse 260 millones de soles en eso. O sea, a mi juicio, por más popular que eso sea, porque está desprestigiado los congresistas, eso genera inestabilidad. Así es. Innecesaria. Pero también muestra el temperamento político del país y si el gobierno ha tenido éxito. Efectivamente. Y además es un viejo planteamiento, ¿no? Sí. Es un viejo pero el tema de la bicameralidad es complejo porque el pueblo dijo que no. Dijo que no. Y la comisión del gobierno dice que sí. No, perdón. La comisión de notables lo que dicen es que les importa un rábano lo que el pueblo haya dicho y que igual ellos van a plantear que se haga un Senado en el... Claro, ya plantearon. Además, quieren 50 senadores y 130 congresistas, pero no explican el principio electivo, porque el principio electivo para elegir senadores tiene que ser diferente al de los congresistas. Entonces esto tiene que ser aclarado. Dicen que va a haber paridad y alternancia, o sea que va a ser 50% mujeres, 50% hombres. O sea, ya están condicionando al elector. Más le vale al elector que vote con paridad. Oye, permíteme una broma sobre eso. Sí. Hay no sé si la tiene producción ahorita. Un aviso ha salido publicado sobre el tema de eso, de la paridad. Empresa comprometida con la igualdad de género solicita 4 mujeres para descargar 8 camiones de cemento. Bueno, pero hay que hacer acá una observación. O sea, la igualdad vista como conflicto, o sea, la búsqueda de la igualdad vista como conflicto, es tremendamente desestabilizadora para el país. Sí, claro. Los neomarxistas, neocomunistas, llámese como se quiera, han entrado de lleno a esta ideología de género. Tienen 3 líneas de ataque, que es exacerbar los conflictos de género, exacerbar los conflictos de clase, exacerbar los conflictos raciales. Exactamente. Claro, eso no presupone un buen funcionamiento de las instituciones políticas. Entonces, la paridad que acá proponen, primero depende de los electores, no depende de los reformadores. Los electores van a elegir a quienes ellos les parezca mejor. Y en segundo lugar, hay que siempre tener en cuenta que la igualdad sin armonía no sirve para nada en política. Así es. No sirve para nada en política. O sea, igualdad sin armonía, lo único que genera es conflicto y más conflicto. Así es. Eliminar la incapacidad moral como causal. Tercer punto. Yo encuentro que eso pone a la Comisión de Reforma Política de Notables en un predicamento muy difícil,
porque si yo retiro la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial, entonces tengo que reemplazarla por los cargos específicos. Entonces la Constitución tendría que especificar que habrá vacancia presidencial por robo, fraude, compra de votos, mentira, etc. Porque si se suprime la incapacidad moral y no se sustituye con nada, se refuerzan los poderes del presidente, que queda impune. Es que, Pancho, ahí hay un problema que tienen en general, no digo todos, porque yo conozco a Mili Campos, que es una de estas notables que fue convocada, que la conozco y sé que no comete o no tiene este defecto que yo voy a mencionar. Pero los otros, estoy convencido de que la mayor parte de ellos, si no todos los otros 4. Que vocales como San Martín, ¿no? No, lo que pasa es que no, es que lo de moral le suena muy subjetivo. Como si no, la moral no estuviera sustentada, todos los casos que tú has mencionado. Sustentada en la realidad. Exactamente, son inmoralidades, ¿no? O sea, el que roba es un inmoral, el que miente es un inmoral, etcétera. Es que son inmoralidades. Para defender al presidente Kuczynski se cortó un pelo en 4 y se sacó la especie de que la incapacidad moral se refería a la demencia. Exactamente, no es cierto. No es así. No es así. Entre otras cosas que no es así, porque además de la incapacidad moral, otra de las razones es incapacidad física o esto declarada expresamente por el Congreso. Correcto. O sea, que está esa parte, eso está adicional. Está legislado ya. Correcto. Pero aquí no termina la cosa. No, así es. Continúa. Resulta ahora que la inmunidad parlamentaria y el proceso de arresto de los parlamentarios va a ser definido por la Corte Suprema. Por jueces como o sea, la subordinación del Congreso al Poder Judicial. Quien pide el levantamiento del fuero es el que lo va a conceder. Es el que lo va a conceder. Es una locura. Esto es, a mí me recuerda el centralismo democrático tan preconizado por la Unión Soviética, ¿no? En la práctica, lo que todo esto que hemos relatado acá significa es un reforzamiento de los poderes del presidente de la República. Esto es convertir al presidente de la República en un ser intocable, poderoso, y convertir a los congresistas en gente vulnerable, cuyas opiniones los ponen en peligro porque basta un mandato judicial. Y chao. Voy a insistir, pero se van a la pena única del Perú, que es la detención preventiva por 36 meses, ¿no? Entonces, claro, esto es el camino a un gobierno autoritario. A ver, comenta esto, Pancho, quitar la censura a los ministros. No, espérate, antes de eso... Eso es una barbaridad. Seguimos. Pancho, seguimos con eso, pero déjame comentar sobre el tema de la inmunidad parlamentaria. Yo comprendo, y quiero explicárselo a los amigos televidentes, comprendo que hoy, por el comportamiento de bastantes congresistas, no de todos, porque hay felizmente honrosas excepciones. Yo diría que la mayoría, de la cual no escuchamos mucho, son gente que cumple con su trabajo. Efectivamente. Y hay algunos emblemáticos que, claro, son un desastre. Y evidentemente la prensa le acostumbra solamente levantar los escándalos y no levanta aquellos debates, por ejemplo, que son sustanciales, que son importantes y que son adecuados. Bueno, pero en fin, porque no son noticia. O sea que también la prensa tiene su responsabilidad, lo hemos dicho 40 veces. Pero a lo que iba, la inmunidad parlamentaria está pensada en términos teóricos y en que es asumida por representantes del pueblo, que son elegidos con un mandato de la población por elección directa, y que necesitan justamente estar protegidos contra los abusos. Para hablar libremente. Exactamente. Si no para hablar y para votar libremente. No pueden ni votar ni hablar libremente. ¿Por qué? Porque les inventan un cargo y se los llevan presos. Y por tanto no podrían fiscalizar a un gobierno. Correcto. Y no podrían legislar. Por eso yo creo que esto es una reforma que conduce a un régimen autoritario o predictatorial o protodictatorial caviar. Y hay más, acá no termina la cosa. Censura. No se puede censurar a los ministros. Solo al presidente del Consejo. O sea que si el ministro de Salud no logra enfrentar
un fraude, un desfalco gigantesco y los hospitales no funcionan, el Congreso no puede citar al ministro de Salud. Solo puede interpelar al presidente del Consejo de Ministros. Y censurar a mí. Y censurarlo. Esto es absurdo. Y por tanto, por la culpa de un inepto, a pesar de que todos los demás ministros de repente son estupendos, tiene que solo pueden censurar al presidente del Consejo y por tanto cae todo el gabinete. Pero acá hay una trampa. Acá hay gato encerrado. ¿Cuál es el gato? Si yo me tumbo al presidente del Consejo de Ministros, que ha ido con sus ministros, me los tumbo a todos. Por eso. Y si lo hago 2 veces, convoco nuevas elecciones. Por eso, pues, o sea. Dictadura caviar. Claro. Es el camino a la dictadura caviar. Ya habíamos dicho en el programa anterior que los que nos escuchan, y los peruanos en general, no deben tener miedo a que en el 2021 los neomarxistas lleguen al poder. Ya están en el poder. Sí, efectivamente. Y si esta comisión de notables o de reforma política se sale con la suya, con estas propuestas, pues nos va a ir muy mal. Hay otros puntos que sí son razonables. Respecto a las firmas, que ya no se necesita esa enorme cantidad de firmas, las elecciones internas en los partidos, el porcentaje... Lugares comunes. Lugares comunes de todas las... Claro, que las encuestas no se publiquen 24 horas antes, pero esas son nimiedades al lado de estos temas fundamentales que hacen al presidente poderosísimo y le da instrumentos directos e indirectos para arrollar al Congreso. O sea, si estos cambios fueran a un mayor equilibrio de poderes, todavía, pero van exactamente en la línea contraria de lo que se está requiriendo. Y hay que tener memoria histórica. Desde la elección del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no se ha hecho otra cosa que combatir al Congreso. Sí, pues. No se ha hecho otra cosa que combatir al Congreso. ¿Y quiénes lo han combatido? Muchos de los que forman estas comisiones de notables o de Junta Nacional de Justicia. Por lo menos de muchos de los que piensan igual o que son de la misma procedencia. Así es. Ex-PUC. No digo todos, pero muchos. Sí. Antes de ir a la pausa, Federico Salazar dice: la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política parece recomendar al presidente Vizcarra un suicidio político. Entre otras cosas, la comisión propone retornar al sistema bicameral. Pero hay una sola dificultad. La población votó de manera contundente contra esta reforma constitucional. Nos gusta hablar de estabilidad institucional, seguridad jurídica. Empecemos por respetar el voto del pueblo. Vizcarra tendrá que decirnos si respeta o no la voluntad popular. Yo le diría algo a Federico Salazar, sí, pero ese en realidad, efectivamente, es lo que finalmente dijo el referéndum, pero no es lo que hubiese dicho si los congresistas, si los ciudadanos hubiesen estado adecuadamente informados e enterados. Yo soy favorable a las 2 cámaras. Creo que no hay sistema perfecto, pero tengo montones de argumentos en favor de las 2 cámaras. Yo sé que no es popular hoy día, justamente por el desprestigio. Dijo no. Lo que pasa es que el pueblo ha dicho no, pero engañado. Bueno, pero el fondo del asunto es que no votaron por las preguntas del referéndum. Se hizo una encuesta después de la elección y el 61% votó porque le tenía antipatía al Congreso o le tenía simpatía al presidente. Un referéndum fraudulento, la gente no supo por qué votó. Rafael, tenemos que hacer una pausa. ¿Pero quién viene? Viene Agustín Laje, es uno de estos 2 argentinos, Agustín Laje y Nicolás Márquez, que han ya venido varias veces al Perú, que han escrito un interesantísimo libro que demuestra cómo la ideología de género tiene origen neomarxista, claramente. Vamos a hacer... Y marxista. Sí, bueno. Así que nada, venimos con él a continuación. Y luego regresamos con las noticias políticas. Sí.